En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Hoy hemos recibido varias preguntas con relación a los temas que hemos venido tratando sobre la enfermedad social. Entonces vamos a darle continuidad a la enfermedad social y la enfermedad planetaria, llamémoslo así, enfermedad social y enfermedad planetaria. Y una de esas preguntas que nos ha llegado, pero antes debo saludar a nuestro director de la emisora, Abraham Umbarila Saavedra, que hoy nos acompaña en la cabina. Yesenia, por supuesto, también estará más luego con nosotros, y Andrés está en camino. Una de esas preguntas ha sido, bueno, ¿y entonces qué hacemos con el malestar planetario? Aquellas cosas que vienen ocurriendo tan dramáticas, en nuestra realidad, dijéramos, en las diferentes latitudes del planeta. El hambre en África, los suicidios en Corea del Sur, las emigraciones del Medio Oriente, de Siria, la guerra en Siria, lo que tiene que ver con las bandas, los paramilitares en Colombia, las guerrillas en Colombia, la delincuencia común, los accidentes de tránsito, las llamadas epidemias, Zika, chikungunya, el ébola. ¿Qué vamos a hacer con todo eso, cierto? Entonces resulta que eso no lo podemos nosotros entender, sino es porque nos damos a la tarea de entendernos a nosotros mismos. Quiero decir de que con aquello no podemos hacer nada, solamente podemos hacer lo que aquello, o podemos hacer sobre lo que aquello despierta en cada uno de nosotros. Quiero decir, ¿cómo que sobre lo que aquello despierta en cada uno de nosotros? Sí, cómo nos sentimos frente a las epidemias, cómo miramos, cómo experimentamos la debacle, por ejemplo, que ha sufrido las democracias en el mundo, cómo los gobiernos mismos se han empeñado en desacreditar las formas de democracia, las formas de gobierno, puesto que el fenómeno Odebrecht, por ejemplo, es un hecho contundente, da cuenta de la pérdida de la moral y el valor de la justicia y la honestidad en los gobiernos y en las clases llamadas clases dirigentes. Entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer con ello? Y volvemos a enfatizar. ¿Qué nos despierta este tipo de cosas? ¿Por qué nos da tanta furia aquello que está pasando? ¿Y por qué nos despierta tanta impotencia? Es una pregunta que es consecuente con lo que podría ser la pregunta inicial. O sea, primero, ¿qué hago? Segundo, ¿qué me despierta? Cuando voy a lo que me despierta, entonces me despierta impotencia, me despierta furia, me despierta consternación. La consternación es una especie de relación entre la impotencia y
la humillación, ¿cierto? Sentirnos humillados frente a un sistema opresor. Y entonces resulta de que yo les vengo a decir que el planeta está perfecto, de que las cosas están perfectas. Los imperfectos somos nosotros. Bueno, pero esa es la realidad de la vida, ¿no? Cuéntame, ¿cómo lo ves? Pues creo que sí, todo lo que hay en el planeta, los mares, cielos, sol, luna, todo esto es perfecto, y los que somos imperfectos somos nosotros, porque somos los que estamos llenos de defectos, de cantidades de cosas que no nos hacen tener la misma perfección que estas cosas que ya existen en la naturaleza. Veámoslo desde este punto de vista, Andrés, y para los oyentes, veámoslo desde este punto de vista. Todo habría de haber ocurrido para que nosotros estemos despertando. ¿Qué es lo que nos lleva justamente a la pregunta por el ser? El entender que los sociales no están funcionando. No está funcionando ni la economía, ni la política, ni está funcionando la ciencia. Pues la ciencia se ha convertido en un fraude en buena parte, por lo que hablábamos, por ejemplo, del SIDA, el colesterol aquí. Eso nos da cuenta de cómo la ciencia ha sido un fraude en alguna medida, en tanto es manipulada por las transnacionales de los medicamentos, por ejemplo. El fraude que viene siendo la economía, cuando prácticamente lo que busca es llenar las arcas de unos cuantos, entre más días, a mayor paso del tiempo, pues unos más ricos y otros más pobres. El desequilibrio económico y la injusticia social, la inequidad, son algo flagrante en nuestro diario vivir. Y la política, ¿qué me dicen de la política? Yo Sí, para sí. la política estoy mal, la verdad. De hecho, este fin de semana tenía un debate con mis amigos, porque yo les decía que yo no apoyaba la política, y entonces ellos me regañaban que por eso, por personas como yo, así estaba el país. Y yo les decía, es que para mí es difícil creer en algún político. Ajá. Y entonces lo que vemos es el asalto al poder de las bandas, ¿cierto? Los criminales que se han hecho con el poder, y que a quienes no los ha salpicado, dijéramos, la corrupción previa, los ha salpicado en el momento de llegar al poder. Lula da Silva, por ejemplo, en el Brasil, ¿cierto? Con el caso de Odebrecht. Entonces uno se pone a pensar, ¿seguimos esperando soluciones de afuera o vamos a buscar las soluciones hacia adentro? Buscar las soluciones hacia adentro es buscar la solución hacia nosotros mismos. Ahí entra donde los que se quejan pues de pronto de un presidente y esto. ¿Por qué quejarse entonces del presidente y no mirar entonces cómo yo puedo ser un instrumento para mejorar, no? Exacto. Y entonces, como todo está perfecto, entonces es la oportunidad para mirarnos. Entonces, mira, demos el cambio de giro. O sea, si seguimos mirando las circunstancias externas sin preguntarnos sobre eso, qué es lo que representa para nosotros, cómo nos mueve internamente, y no tramitamos la impotencia y la sensación de humillación, entonces, ¿cómo van a cambiar las cosas si yo mismo lo que hago es, desde mi rabia, desde mi enojo o desde mi miedo, estoy fomentando, oígase bien, estoy fomentando justamente aquello que combato? Combato la injusticia, entonces me voy lanza en ristre contra todos aquellos que son injustos. Y nosotros decimos, no, es hora de integrar a estos agentes externos que nos vienen a recordar que la humanidad está como está porque nosotros hemos construido las condiciones para el desarrollo de esas posibilidades, de esas
adversidades propiamente. O sea, las diferentes problemáticas son causa de lo que nosotros hemos hecho. Exacto, son constructo de nuestra propia forma de pensar y de nuestra concepción de la realidad. Si yo sigo pensando que la solución viene de afuera y que hay un Mesías y que vendrá a salvar y a sacar a la humanidad de esta debacle en la cual se encuentra, y muchos ven perdida la humanidad, y entonces hay quienes dicen abiertamente que la humanidad no tiene reversa y que definitivamente va hacia el colapso. Yo les pregunto, ¿qué sentido tiene tomar esa posesión cuando lo que estamos viendo afuera es nuestro deceso? Hay un personaje de Mario Mendoza, se llama Manuel. Él es un personaje que él entrevista y el tipo está desencantado del mundo. Entonces se retira de la sociedad y se va a vivir a un árbol, pues, por allá los límites con Venezuela, a un lugar apartado, a vivir a un árbol. Y entonces Mario lo entrevista y el hombre dice: no, es que la humanidad está en las últimas, es un enfermo terminal y me apestan los hombres, me fastidia toda su corruptela, me fastidia toda su hipocresía, me fastidia la conexión y el contacto con la gente, porque es que la gente no es más que el burrete que conducen al matadero, pues el mismo borreguillo 500 veces conducido al matadero y no se da cuenta que tiene que despertar. Y entonces vamos a la vida personal de él y encontramos con que termina suicidándose. Es decir, o sea, estaba dando para la humanidad un diagnóstico que era personal. O sea, eso era lo que realmente tenía él dentro. La humanidad es un enfermo terminal. Y el enfermo era él. Y yo no me doy cuenta que el enfermo terminal soy yo. Quien no se está dando el chance, oígase bien, quien no se está dando el chance en esto es magnífico. Quien no se está dando el chance, quiero decir, es magnífico mirarse a sí mismo y voltear la perspectiva hacia adentro, porque entonces lo que vamos a seguir encontrando hacia afuera es el apuntalamiento de nuestra propia posición pesimista. Creo que ese es el error de la mayoría de los seres humanos, que siempre estamos mirando qué le falta al otro, qué tiene malo el otro, pero entonces descuidamos ese ser que somos nosotros y ver qué nos falta a nosotros, qué no estamos haciendo tan bien. Entonces yo creo que si primero nos examinamos nosotros, podemos ser solución para otros, en vez de estar ahí pues como no, es que este es malo y yo soy perfecto, y cuando miramos nosotros también tenemos algo de malo, cuando estamos señalando a alguien de malo. Exacto. ¿Cuántas veces entonces me voy afuera a mirar lo que está pasando y a denunciarlo? Y yo sé que tengo que denunciar al otro porque el otro es un corrupto, porque el otro es un violador, porque el otro es un asesino, porque el otro es un secuestrador, y cantidad de cosas. Pero, ¿qué es lo que me dice eso que yo estoy tratando de enfocar afuera? ¿Qué es lo que me dice de mí mismo? ¿Cuál es el asesino que yo abrigo internamente? ¿O qué parte de mí, siendo asesina, quiere matarme? Yo tengo una pregunta y para tal vez eso. lo que tiende es al suicidio, como en el caso que les comentaba de Manuel, ¿cierto? El personaje de Mario Mendoza. ¿Cómo nosotros podemos ser asesinos? Muy bien, eso está magnífico. Tú mismo ponías un ejemplo encantador, y es que hay gente que es muy buena con el otro, pero perversa, decíamos aquí, consigo mismos. Entonces, ¿estoy asesinándome en una parte o me quiero asesinar yo mismo? ¿Cuántas veces nos buscamos el asesino afuera?
porque yo no soy capaz de cometer suicidio. O no soy capaz de cometer asesinato de sí mismo. Y es que, o sea, no solo para matar se necesitan armas ni estas cosas. O sea, la palabra, los pensamientos también pueden ser asesinos. ¿Cómo nos traiciona el inconsciente? Esto es de una munificencia genial. Y es cómo la persona tiene una intención. Traigo a colación un caso de una persona que después de haber hecho una carrera, ser exitosa en lo que hace, ha mostrado pues que tiene creatividad, que tiene el perfil adecuado para su carrera. Entró a una maestría y está pues encantada porque está haciendo una maestría gracias a una beca que se ganó con la Universidad de los Andes. Pero esta persona me decía, pero yo no duermo. Y no, ¿cómo así que no duerme? No, pero es que además me arañó la cara, mire cómo estoy. Ella se arañaba la cara. Sí. Además, me estoy arañando la cara. ¿Qué está pasando conmigo? Algo hay. Busquemos entonces Algo. esas garras asesinas que la están bloqueando internamente, o que le están agrediendo internamente. Y la persona decía, pero si yo tengo la intención, ¿cómo es que esto aparece en mí? Es la gente la que me ha dicho, por favor, no se arañe. O sea, la misma gente, yo no me doy cuenta siquiera que me estoy arañando. O sea, miren ustedes la belleza. Cómo uno hace actos involuntarios tiene un propósito, y el propósito de esta persona es sacar su maestría. Obviamente me supongo que llegará a ser profesora de la Universidad de los Andes o de la PID, qué sé yo, porque es alguien de alto rendimiento. El hecho es que viene la otra parte que nos está dañando la vida. Entonces, ¿por qué no puede dormir esta persona? Porque siente que el agazapado, como lo llamó pues propiamente en la sesión, el gato agazapado que tiene en su interior amenaza con convertirse en leopardo, y con, más allá de arañarle, es arrancarle la existencia. Y esto lo traigo a colación porque muchas veces yo voy con toda la intención de llegar al trabajo, ¿cierto? Pero derrapo en el camino, ¿cierto? Voy en la moto y en una mancha de gasolina o de aceite, y ahí pues perdí el equilibrio, doy 3 vueltas y ya quedó frito el fulano. Y no llegó. Y no llegó, o quedó inválido, y 3-4 meses de incapacidad y todo lo que esto trae, ¿cierto? Cuando la persona no es que muere en el acto. Entonces decimos que en apariencia un accidente. O sea, no, es que la mancha de aceite estaba ahí. Sí, la mancha de aceite estaba ahí. No, es que además me empujaron Sí, también lo empujaron. Pero ¿esto por qué puso ahí? O sea, ¿quién lo convocó a usted justamente a las 9:05 de la mañana, 9:05 con 20 segundos, 30 milisegundos? O sea, estuve en el lugar perfecto a la hora precisa, al encuentro con la muerte o al encuentro con el accidente. Entonces, es cuando yo no alineo mi mundo interior con, digámoslo, para que precisemos cosas, ¿cierto? Una cosa es mi intención consciente y otra cosa es mi propósito inconsciente. El propósito tiene que ver con el sentido real de la existencia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Vamos a retomar esta pregunta un poquito más adelante porque... ¿Para qué estamos aquí? Exacto. ¿Para qué Es estamos una aquí? muy buena pregunta, porque yo creo que hay personas que en estos momentos, no sé, pueden tener 10, 20, 30, 40 o más años y no saben para qué están aquí. ¿Para qué están aquí? O
tienen una respuesta Equivocada. olímpica. Ah, caramba. Es una respuesta olímpica y muchas veces tergiversada. O sea, estoy aquí para el servicio de la humanidad. Y, bueno. Entonces, el propósito tiene que ver con el sentido real de la existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y ya hemos dicho que la enfermedad, la adversidad y aún la muerte, oígase bien, la enfermedad psíquica, la enfermedad corporal, la enfermedad social, la enfermedad planetaria y la adversidad, cualquiera que ella sea, nos está invocando a una sola cosa: sé consciente de ti mismo. Sé consciente de ti mismo, porque o si no, tu inconsciente te traiciona. Es como decir, ¿qué fue lo que pasó que llegó esto? Que llegó esta adversidad, por así decir. ¿Qué pasó conmigo que llegó esta adversidad? ¿Qué está pasando conmigo? O sea, ¿cómo estoy dirigiendo mi vida? ¿Qué me está diciendo esta situación que parece absurda, por completo inesperada y hasta, podríamos decir, equívoca? Porque entonces decimos, ¿y por qué a mí? Sí, muchas veces decimos, esto no lo merezco yo, yo soy una persona buena, no le hago daño a nadie, ¿por qué esto para mí? ¿Por qué los buenos mueren? ¿O por qué los buenos son secuestrados? ¿O por qué los buenos...? Y miren, no es que seamos tan buenos, en el fondo lo que estamos es guardándonos rabia, rencores, resentimientos, especialmente con nosotros mismos, porque hemos traicionado, oígase bien, hemos traicionado el propósito por el cual elegimos venir a esta existencia. Entonces, en esa medida, volvamos un poco entonces a la problemática social, porque esto lo retomaremos, decíamos, más adelantico para precisar. Nos volcamos hacia afuera y creemos que la falla está en el mundo. Entonces yo me voy y consigo un buque porque voy a limpiar el océano Pacífico, el medio del océano, continente del tamaño de Francia y casi mitad de España ya juntos, icopor, plástico, lo que ustedes quieran, la cantidad de basura. Resulta que entonces me voy a esa tarea, ¿cierto? Pero yo no me he dado cuenta, es que tengo un lío con mi limpieza. Yo no me he dado cuenta. Me voy, hago la limpieza total de aquel continente de basura, pero aparece otro en el océano Índico. Porque yo no limpié realmente Mi casa, que soy mi yo. casa, mi interioridad. No entendí cuál era el asunto con la basura. No entendí, muchachos. No hay que entendí. sacar primero esa basura que hay dentro de nosotros para poder entender el propósito. ¿Y cuántas veces aquello que tomo como objeto de repudio, de rechazo o de combate en el mundo exterior es justamente aquello con lo cual me identifico? Miren, volvamos al asunto de la basura. Entonces me siento lleno de pestilencias, me siento cochino, me siento mal aseado, me siento lleno de basura. Todo lo que salga de mí tendrá que ser tratado como basura. Entonces yo creo que el problema está afuera y voy a dignificar la existencia, porque no, es que este planeta tiene que cambiar y nos falta limpieza y nos falta cuidado con el planeta y y desarrollo todo un discurso y la ecología por delante, y es que no tenemos en cuenta la conexión con la tierra y es que tal cosa. O sea que cuando afuera hemos sido tratados como basura, por así decirlo, es porque nosotros mismos en algún momento nos hemos tratado como basura. Exacto. Si yo voy a tratar entonces con el asesino y entonces me doy a la tarea de ser juez y llevar y ajusticiar a todos los asesinos, porque hay que meterlos a todos tras las rejas, en realidad lo que estoy combatiendo es al asesino interno. Muchacho, por Dios, ¿qué me estás diciendo?
Son cosas que uno nunca las cree porque siempre estamos echándole la culpa a todo mundo o a todo lo que pasa, a las situaciones, a la vida, a Dios, en fin, a todo lo que exista, le echamos la culpa de lo que nos pasa cuando el culpable entonces somos nosotros. Sí, cambiamos esa palabra de culpable, que es más religiosa, pues si el culpable reclama castigo o demanda castigo, el responsable Responsable. reclama y demanda solución. Entonces la idea es que nos hagamos responsables y la responsabilidad significa que yo me hago cargo de mi propia basura, ¿cierto? Mi basura interna. Entonces ya dejo de alimentar el sistema de basuras. Basuras las podríamos llamar odios, rencores y todo este tipo de cosas. Exacto, y de andar confrontando a las multinacionales que porque están regando petróleo. Pues, discúlpeme, pero es que eso es importante hacerlo. Pero primero mirémonos a nosotros mismos, o sea, diríamos de una manera bíblica, a Dios rogando y con el mazo dando. Y aquí es, voy a, voy a transformar una realidad y hasta qué punto dignifico al Dios que llevo dentro. Ruego a Dios por un mundo mejor. Entonces vayamos, reconozcámonos como partícula divina y dignifiquemos al Dios que hay en nosotros. ¿Qué es Dios en términos amplios del concepto? Dios es conciencia. Si yo no soy conciencia de mí, no dignifico al Dios que hay en mí. Si yo no sé para dónde va mi vida, entonces yo no le estoy dando crédito, importancia ni prelación a ese Dios que digo venerar y que ubiqué por allá en los séptimos, octavos cielos, ¿cierto? Entonces se trata de reconocernos en esa dignidad divina y entender de que la única manera de hacer dignidad a la existencia es abordando las problemáticas propias. A mí me llama mucho la atención porque en el Valle de la Aburrá hay 14 facultades de psicología. 14 facultades de psicología. Y entonces uno dice, uy, con esa explosión de carreras en psicología y tanto profesional, sin lugar a dudas se han producido pues personajes excepcionales, sin lugar a dudas, gente que ha generado pues sus percepciones de la realidad o ha podido construir formas alternativas de la intervención psicosocial y toda la cosa. Pero nos referimos a que esas 14 facultades de psicología, pues de 1001 decían ninguno. ¿Cuál es la fantasía del psicólogo? Y qué pena aquí con mis colegas. ¿Cuál es la fantasía del psicólogo? La fantasía del psicólogo es que enterándose de las teorías psicológicas va a cambiar su propia problemática. Le pregunto yo a un estudiante de psicología, eso hace más de 20 años ya, le pregunto yo a un estudiante de psicología, ¿vos por qué escogiste psicología? Es que yo tengo problemas de epilepsia. Bueno, ¿y qué tiene que ver? No, pues es que yo creo que a través del conocimiento de la psicología yo puedo ayudarme. Encontrar la solución a ese problema. A encontrar la solución, sí. Y entonces, bueno, y discúlpame, hoy diríamos más concretamente, discúlpenme, y es un aporte más positivo que quiero hacer y es, preguntémonos por la problemática propia. Es que el psicólogo no es el que va a la universidad, el psicólogo es el que se pregunta por su propia problemática y solucionando la problemática que tiene en su propio interior, entonces puede aportar a la solución de la problemática del otro y la problemática colectiva. Por favor, médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, si creen que van a resolver los problemas del mundo, por favor, no. Dejemos de mirar afuera, miremos desde adentro. ¿Qué soluciono en mí?
y no necesito ir a ninguna facultad para hacer mi mejor contribución. Porque ¿de qué te unta la universidad? De teorías. Te llenas de teorías y entonces aparece el concepto de Estanislao Zuleta. Estamos aitos de información. Estamos aitos de información. Aitos. Pero no nos toca. O sea, es hartos de estar consumiendo teoría, pero no sabemos qué hacer con eso. Cuando realmente lo importante es la práctica. Exacto, nos enteramos pero no nos untamos. ¿Qué hace el médico? El médico cree que a través de la experiencia de pasar por una universidad, entonces ya va a tener el control de la enfermedad en el otro, y en el otro, no en sí mismo. Y esto lo estoy diciendo porque es un cuestionamiento general a todo lo que significa la formación académica. Vemos la problemática afuera y entonces damos solución desde afuera. Y si vamos a seguir solucionando las cosas desde afuera, vamos a seguir en la misma torpeza de segmentar al sujeto como lo ha hecho la psicología, como lo ha hecho la misma medicina, y la medicina sí que lo ha hecho en forma, porque lo que ha hecho del sujeto es una fragmentación tan minuciosa que hoy podemos hablar podemos hablar del podólogo, podemos hablar del oncólogo, podemos hablar del geriatra, bueno, mencionar cantidades de especialistas. Exacto. Es que me acordé de un chiste que le preguntan a un niño. Bueno, contemos el chiste, nos reímos un ratito. Que le preguntan a un niño: ¿usted sabe qué es un podólogo? El que estudia los pedos. Bueno, Es la inocencia de los niños. Pero yo creo que siendo niño, a mí me preguntan eso y respondo lo mismo también. O al que le preguntan: ¿usted sabe qué es miología? Lo que estudia los miaos. Bueno, hay un poquito de chiste para que... De humor en esta mañana de por qué enfermamos, que eso también es bueno, aparte de aprendizaje, y como siempre hemos hablado, es una terapia muy buena para el día, reírse un rato. Sí, qué bonito, sí. Y que lo tomemos con buen humor, porque finalmente si aquí estamos cuestionando, no es en detrimento de lo que hacemos, es para que mejoremos lo que hacemos. Y estamos justamente recordando que si no asumimos el conocimiento que cada uno comporta, cada uno conlleva, entonces nos quedamos tras la tribuna. O sea, nos quedamos en la tribuna, viendo el partido como de la existencia espectadores. como espectadores. Y no, lancémonos al ruedo. O sea, la invitación es a dar lo mejor de nosotros mismos y hacer lo mejor por nosotros mismos. Exacto. Lancémonos al ruedo, démonos la pelita del guerrero. Arriesgarnos. El guerrero, exacto, el guerrero toma el riesgo de dejar la vida en la palestra, aunque sea lo último que haga. Y aún estando vencido, no se da por vencido. Esa frase a mí me encanta mucho. La he compartido varias veces en mis redes sociales. Ajá. Es una frase que de pronto en el momento de dificultades, de luchas, te apropias de ella y no, hay que seguir porque todavía tenemos que seguir en esta lucha. Exacto, y es un concepto muy bonito, tomándolo pues de la filosofía tolteca, de la concepción tolteca de la vida. Estamos hablando del chamanismo de los toltecas y yaquis mexicanos, los chamanes, y ellos dicen: el guerrero, aunque deje la vida en la palestra, sabe que puede volver a encarnar y tomar revancha, porque tampoco se trata de
reivindicarse frente a un personaje, sino de aprender de cada experiencia. Entonces, volvemos aquí al asunto. Miremos a esos maestros que nos están enseñando tan magníficamente. Estoy tomando toda esa crítica social para contarles a ustedes de que son nuestros maestros. ¿Qué nos están enseñando esos grandes maestros de la medicina, de la psicología, de la economía, de la religión? ¿Qué nos están enseñando? Nos están mostrando hasta el cansancio y aún hasta el tedio, hasta el vómito, que la realidad no funciona tal y como nos la han montado los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas científicos y los sistemas religiosos. Están caducos. Esto para que no caigamos en lo que está cayendo la sociedad coreana, donde el 50% de los estudiantes de universidad y aún de bachillerato tienen un pensamiento suicida. ¿A qué aspira usted en la vida? Tirarme de un puente. Y es un tema muy delicado porque pues en Colombia también se ven este tipo de casos en personas que apenas empiezan a vivir. Yo hace un par de meses más o menos me di cuenta de una niña de 15 años suicidándose, y es muy triste porque entonces muere sin desarrollar ese potencial que tenía para hacer grandes cosas. Por un lado. Por otro lado, porque el mismo sistema social está arrinconando a los jóvenes Hacer este tipo de cosas. En tanto se vuelven muy exigentes, o sea, están pidiendo lo máximo, el máximo de rendimiento para ser exitosos, y usted tiene que rendir en cosas que a usted ni siquiera le vienen, pues ni siquiera se inscribe en ellas. Por ejemplo, ¿qué diríamos? Usted tiene que ser el médico de la familia Andrés, porque es que en esta familia ha habido muchos enfermos, y entonces usted tiene que ser el médico. Bueno, o también nos da prestigio como padres tener un médico en la familia, el más inteligente. Andrés, usted saque la cara por la familia. Entonces Andrés va y se mete a la universidad y ¿qué quiso papá y mamá? No, ¿qué quiere Andrés? O sea, estoy cumpliendo los sueños de mis papás, pero no estoy cumpliendo mis sueños, mis metas. Exacto. Entonces en esa medida estamos perdidos en el mundo. Por eso les conversaba ahora la importancia de vivir a conciencia. ¿Cómo que vivir a conciencia? Es saber cuál es nuestro propósito. Y quiero que sea esto de una contundencia total y definitiva. No estamos aquí para otro propósito más que para expandir la conciencia, que para ser feliz a mis padres, que para tener una familia, que para... No, si yo no le estoy apuntando a mi conciencia, estoy viviendo como inquilino. Inquilino en esta existencia, en este planeta, en esta familia, en esta relación que tengo. Yo digo que si nos hacemos felices nosotros mismos, por ende las personas que nos aman tienen que ser felices al vernos felices a nosotros y nosotros sentirnos felices con nosotros mismos. Bueno, lo que pasa es que se puso la felicidad como una especie de meta a alcanzar. Y lo que decimos es que la felicidad es la misma alegría en realización constante. Y la alegría es, hemos dicho aquí, una de las 3 dimensiones del amor. Recordemos, alegría, belleza y abundancia. Si yo vivo en alegría, entonces estoy celebrando la existencia. Pero ¿cómo celebro la existencia siendo que estoy cumpliendo el cometido de otro? O estoy viviendo en esta casa que se llama cuerpo como un inquilino, o estoy viviendo en este planeta como un inquilino. No me siento parte de la Tierra, quiero salir corriendo de aquí porque esta humanidad está jodida y me va a llevar por delante, porque es que esta humanidad me tiene defraudado, me tiene frustrado. No,
Decepcionado totalmente. Decepcionado. No, ¿qué voy a vivir yo? ¿Qué determino vivir yo a pesar de las circunstancias? Porque miren una cosa, Nelson Mandela, 25 años estuvo prisionero en una cárcel en Sudáfrica y 25 años se dedicó a leer, a escribir. Era un alma libre. Su cuerpo estaba prisionero. Incluso hay una máxima que él aplica y yo no sé si es de él, y es: podrán aprisionar mi cuerpo, pero nunca mi alma. 25 años, o sea, lo que podríamos contar como pues, que la vida de Andrés, la vida de Yesenia. ¿Ya tienes 25, no, Yesenia? No llegas por allá es una todavía. chiquita. Primero, Ay, Jesús. qué pena. Primero, buenos días. Yo no había saludado a los oyentes ni a ustedes dos, así que buenos días. Y no, todavía no tengo 25. Apenas voy a cumplir 21. Yo soy el de los 25. Yo sí entro en el ejemplo que estás dando ahí. O sea que el doctor siente el viejito al lado y me lo chuta a mí descarado. Perdón, yo estoy en plena flor de la juventud. No, super juventud. Sí, yo sé que el viejo soy yo. Bueno, Yesenia, no lo dijimos nosotros. Él mismo lo aceptó, yo se la estaba chutando a Andrés. Como quien dice, chutamos la pelota y bueno. No, vivo orgulloso mis 50. O sea, el doble mío. Caramba. Sí, podría ser, Dos veces Andrés. podría ser el padre de ustedes dos. El hecho aquí es que 25 años en una cárcel, imagínense ustedes, era para que se pudriera por la presión, por la cantidad de, bueno, lo que implica estar encerrado en una cárcel. Y sin embargo, sale a los 25 años a seguir su lucha social. Y fue un luchador excelente. Es como decir que Andrés ha estado encerrado todo su tiempo de vida y apenas estuviera saliendo A dar esa lucha. a hacer lo que querías hacer y... No, súper duro. No me lo quiero imaginar. Y hoy diríamos que ese tiempo que estuvo en prisión, Nelson Mandela, fue el tiempo que se tomó para madurar su capacidad de gobierno y su capacidad de darse al colectivo, ¿cierto? Porque él trabajó justamente para la liberación de La esclavitud. Sudáfrica del asunto del apartheid, es decir, el problema de la separación entre blancos y negros. Siendo una nación negra, tuvo que soportar la tiranía creo que fueron por 180 años de los blancos que se apoderaron, unos holandeses que llegaron allá y se apoderaron de el país, y obviamente pues establecieron el apartheid como una forma de organización social. Estamos diciendo entonces con esto que era la claridad de la conciencia de Nelson Mandela lo que lo mantenía vital y lo mantenía en disposición. Lo mismo pasa con nosotros. A lo mejor tengamos que esperar 20 años para despertar al guerrero, pero démonos a la tarea de despertar al guerrero. ¿Dónde está el guerrero? Que es justamente el guerrero que trabaja por superar el enemigo interno. Porque ahorita hablábamos muy campantes de lo que viene siendo el suicidio en el mundo, pero ¿qué me dicen ustedes de los suicidios diferidos? Donde me mato sistemáticamente por el abuso de las drogas, por el abuso de los fármacos, el abuso de la comida, el abuso del deporte. Exacto. El alcohol es una droga. Entonces, hay otra manera también de suicidarse, si decíamos ya, eso que se llama accidente. Yo no me quiero suicidar, que parezca un accidente. Que parezca un accidente. Va uno a averiguarle. Discúlpenme, traigo a colación pues
una narración que es una novela que está por publicarse, y entonces hablamos allí de un personaje. Resulta que, bueno, realmente el personaje es alguien con el cual tuve contacto, ya desencarnado. Aquí podemos hablar, y hemos hablado abiertamente, de que tenemos la capacidad de conexión con esta gente que ya perdió su cuerpo, ¿cierto? Entonces llegó a mí un sujeto que había muerto hacía 28 años, oígase bien, llegó a mí un sujeto que había muerto hacía 28 años en Urabá. ¿Cómo que llegó a mí? Pues en un sueño yo sentí una presencia oscura. Más concretamente, yo creo que lo narraríamos mejor en la novela, pero lo voy a narrar a la manera más sencilla para que pasemos a otra cosa que nos interesa bastante. Entonces, llego a través del sueño y yo lo veo demasiado oscuro, y entonces le pregunto: ¿a usted qué le pasó? ¿Y qué hace en mi sueño? Obviamente en los sueños lúcidos uno pregunta al personaje que le chocaría que no era. Bueno, uno le pregunta al personaje. ¿Te está asustando este sueño o qué? Este tema está miedoso, estamos en historias de terror. La Guau. consola últimamente no me está queriendo mucho. Ay. Historias de ¿Será ultratumba. que está triste porque Ella ya quiere que yo me vaya, entonces No. está empezando a fallarme desde ya, como para que me aburra más rápido. se está resabiando contigo? No, quédate. Estamos en la sesión. Ay. Historias asombrosas con Fernando Calle. Historias de ultratumba. Y ahí sí, no se cortó en ningún momento el sonido del micrófono. Hagamos de cuenta que aquí no pasó nada. En todo caso, le pregunto yo al personaje pues, ¿qué le pasó? Me dice que lleva 28 años 28. pegado de una mancha, justamente donde derrapó la moto. Se fue y pegó contra las llantas traseras de un camión que tampoco lo pudo ver porque se fue debajo del camión. Ya cuando el camión se dio cuenta había pasado por encima de su cabeza, y obviamente pues quedó sembrada la energía allí pegada. La sensación, muchachos, era, o sea, la sensación que a mí me llegó, porque esto le llega a uno en sensaciones, era como, ustedes han visto esas películas de zombies. Sí. Entonces háganse de cuenta de que el zombie se levanta, pero está escurriendo brea de su cuerpo. Sí, que la... Esa era la sensación. Ustedes no se imaginan el escozor y la sensación. Me puse a llorar con el fulano. Me puse a llorar, o sea, me ocasionó toda la sensación de tristeza, 28 años allí sembrado, y toda la cosa que ocurrió después de aquello. Le pregunto yo, ¿qué había pasado ese día? Que por qué se había, entre comillas, suicidado, y me dice: tenía la malparidez encima. ¿Cómo así que la malparidez encima? ¿Qué pasó? No, pues llegué a la casa, venía de la platanera, de la finca pues de plátano, y llegué a las 4 de la tarde a la casa, no encontré a la mujer en la casa, no teníamos hijos, y salí a buscarla donde la mamá, tampoco la encontré. Cuando llegué la encontré y yo sentí una putería que quería pegarle. Entonces salí en la moto porque yo, para ver si me relajaba, Sí, se calmaba un poco. a ver si me calmaba, y resulta que como decíamos, el malestar que tenía pues se le vino en el derrape de la moto, y finalmente terminó. Entonces le pregunto yo: entonces usted quería terminar con su vida. Pues inmediatamente siento, vuelvo y digo que es una sensación que uno tiene, experimenta corporalmente. Veo ese rostro lleno de lágrimas. No era lo que Lo que yo quería. pero ¿por qué estaba tan bravo con usted?
y vuelve y dice tenía la malparidez. Es decir, bueno, estaba enojado con su nacimiento. Me dice, contesta, sí, la malparidez es mal parido, nacido, sí. mal nacido. Ajá. ¿Y qué pasó? No, pues que a mí me sacaron por cesárea. Y llegué a ser parte de una familia donde mi mamá estaba sola con 2 muchachitos más. Tenía que trabajar, entonces me dejaba con la vecina y bueno, me ampollaron los pañales, me quedaba hasta 24 horas sin cambiar el pañal, entonces las ampollas eran... Entonces empezó como a hablar de toda esa historia personal y el enojo que tenía por haber nacido en esas circunstancias. Y bueno, generalmente esto no se hace pues con las entidades que uno se encuentra por ahí. Esto no se hace porque no... Bueno, hay otras maneras de direccionar su existencia. Pero a mí me gusta la información que me ofrecen. Pero yo estoy un poco preocupado, yo nací por cesárea. Entonces es bueno revisar que de pronto no haya algo en mi interior que no acepte eso. Es muy posible que... Y los niños que nacen por cesárea tienen un problema particular que he encontrado en varios casos, ¿cierto? Y es que como no hicieron el esfuerzo del paso por el canal, ¿cierto? Entonces tienden a ser, entre comillas, buena vida. O sea, el paso por el canal vaginal de la madre es indispensable psicológicamente hablando, porque es un hecho, o sea, es para eso que está hecho el canal, o sea, es para eso que está estructurada la condición fisiológica de la madre, para que el niño tenga ese esfuerzo de querer nacer y pasar en demostración de su deseo. Pero ¿qué me dicen? Entonces sacan al niño porque ya está a punto de colapsar su existencia debido a que ya se pasó el tiempo, o la madre quiere que le saquen el bebé y bueno, ahí vienen consecuencias, ¿no? Hay personitas que sin embargo se encuentran mucho más adelante con otro tipo de experiencias que es como si volvieran a nacer. Entonces son buscando la experiencia de pasar por el canal, entonces tienen experiencias límite, ¿cierto? Entonces, ya la encuentran en el caminar de su vida. por ejemplo, son muy dados a los accidentes, ¿sí? O a vivir al límite, se exponen demasiado, buscando esa experiencia de pasar por el canal. El forzamiento por el canal. Pues forzamiento es una manera de decirlo, de todas maneras el canal se dilata y quien secreta o quien ayuda a secretar a la madre las endorfinas para la dilatación del canal vaginal es el bebé, ¿cierto? Yesenia, ibas a decir antes de continuar. Devolviéndonos al tema del el ejemplo que usted nos daba de la persona que derrapó en su moto y ocurrió el suicidio. Muchas veces es al contrario, es decir, van con el acompañante en la moto y fallece el acompañante y no fallece quien la iba manejando, o al contrario, la moto le da a otra cosa o a cualquier peatón que vaya sucediendo y fallece el peatón o la persona de la moto X que iba al lado. Entonces mi pregunta es, ese tipo de cosas sucede porque también la persona llevaba la misma rabia que llevaba esta persona cuando la iba manejando, o por cualquier otro motivo, y si esas personas también pueden llegar a quedarse en el lugar en el que sucedió el incidente. Pueden llegar a quedarse pegadas. El otro día, caminando por el poblado, me salí de la acera y a un ladito, 20 centímetros de la acera, sentí una energía que
me subía por entre la pierna, ¿cierto? Y yo dije, ¿esto qué es? Pues aquí hay algo raro. ¿Aquí qué está pasando? Y entonces me puse a sondear con la mano, ¿cierto? A sondear y entonces fue como si se hubiera pegado de la mano, ¿cierto? Y justamente aparece, discúlpenme, son historias que le vienen a uno a la mente. No es que el fulano hable, no. Uno está leyendo la energía en ese caso. Entonces volteo yo la mano hacia arriba y empieza a narrarme la historia, ¿cierto? Se había quedado ahí, venía en un carro, quiero decir, el carro dio 2 vueltas y cayó justamente, ahí fue donde pegó el golpe contra la acera y ahí quedó muerto. ¿Sí? O sea, fueron otras condiciones. ¿Por qué murió? Venía peleando con la mujer en el carro. O sea, ¿qué es lo que allí pasa? ¿Qué es lo que allí nos mueve? Lo que le decíamos la vez pasada o algunas veces pasadas es, si yo estoy comiendo con rabia, la comida me da rabia. Perdón, lo que estoy comiendo es rabia. Es rabia. Si yo estoy caminando y en una relación donde tengo rabia, entonces lo que estoy dando es rabia. Estoy dando es rabia o estoy recibiendo rabia. Si muchas veces, óigase bien, muchas veces enojados con alguien queremos hacerle daño, queremos cobrarle el golpe que nos dio por algún motivo. Lo que llaman la venganza. La venganza, exacto. Y es un momento de enojo. Dijéramos que no hay intención, no hay ninguna intención de hacer daño conscientemente, pero la emoción que nos mueve en el momento es que se las cobro, ¿cierto? Y se las cobro, entonces es que viene justamente la condición de la pérdida del control del vehículo, viene no veo el hueco y me voy, como es recio el chiste, cuidado, hay un hueco al hueco. Ya que pones ese ejemplo, el sábado me pasó a mí algo así muy, muy chistoso. Yo iba pues para un lugar por los lados de Las Vegas, estaba caminando, iba pues algo de afán, porque iba un poco tarde, iba caminando, y ¡pum!, me fui a un hueco, y se me empantanó el zapato de una manera, y yo, ay, jue madre, ¿aquí qué pasó? Entonces, digamos, revisando mi vida, ¿qué pudo haber generado esa caída en ese hueco? La pregunta es ¿para dónde ibas? ¿Cierto? ¿Para dónde iba? Sí. Iba para un asunto de trabajo. Ah, bueno. ¿Y qué pasa con el trabajo? Sale bien. ¿Ah? Sale bien, pues sí. ¿Sale bien? Sí. Lo que pasa es que el término trabajo es un concepto, una multipalabra. Traba y abajo. Ah. Se me tenía que trabar el pie porque voy para el traba abajo. O Sí. también puede suceder, qué pena, doctor, que digamos que en cierta manera Andrés ya haya salido tarde de su casa y el medio de transporte que lo iba a llevar también se demoró, entonces ya iba de pronto con esa carga de, pero es que digamos el chofer se bajó más despacio y me hizo coger la tarde, entonces ya iba con más rabia de lo normal y eso también se lo podía generar. Bueno, eso Sí. sí. Por así decirlo, el hueco le dijo, venga acá, se calma y después sigue caminando con el zapato sucio, pero cálmese en este hueco. Pero sí, porque realmente me dio fue risa la caída, pues miré que nadie me hubiera visto, pero me dio fue risa, pero sí venía como más tensionado y al caerme ya me dio fue risa. Mira, y necesitabas un momento de humor para poder llegar distensionado a la entrevista, ¿cierto? Era una entrevista. Sí. Y mira que lo tomamos de una manera positiva. Otra persona se devuelve a la casa y cancela la entrevista. No, es que no puedo llegar, es que me caí en un hueco, es que tal cosa. No, afortunadamente Y solo sí. me ensucié el zapato, llegué al baño, me lo limpié y listo. Muy bien. Miren ustedes, entonces, para cerrar por hoy,
dos cositas. Eh, lo tomas con humor y lo solventas la situación rápidamente, la superas. Entonces lo que dejamos en vilo es ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito real de la existencia? ¿Para qué estamos aquí? La conciencia nos creó, óigase bien. No estamos hablando de aquel Dios que nos pusieron por allá en el ocúltimo cielo. No, estamos hablando de Dios en mí. Dios está en todas partes. Dios habita en nosotros. Exacto. Y nos creó particularmente a los humanos, esa conciencia nos creó particularmente a los humanos para expandir conciencia. Nosotros somos la representación vívida de esa conciencia. Una piedra porta la divinidad, una piedra porta la conciencia, pero no tiene la capacidad de expansión que tienen los humanos. Un animal tiene conciencia, incluso puede expandir conciencia. Por ejemplo, los gatos tienen una capacidad increíble de expandir conciencia, pero no tienen el lenguaje, ni tienen las metodologías, ni tienen la dotación suficiente para generar, por ejemplo, canales de información como los que estamos generando a través de la emisora SIP Estéreo o a través de YouTube, ¿cierto? Entonces nosotros somos la máxima exponencia o el máximo exponente de esa conciencia, y de nosotros depende de que esa conciencia siga en expansión y en conexión. Nosotros somos esa fuente de expansión. Entonces dejemos a un ladito aquello de que la razón de mi vida estoy aquí para ser feliz, estoy aquí para criar a mis hijos, estoy aquí para cualquier propósito que ustedes quieran, y entendamos que el propósito fundamental es que tenemos una única misión en la existencia, y es expandir conciencia. ¿Cómo la vamos a expandir? Desde el potencial que cada uno tenemos. Volviendo con la consigna que comentábamos, en tu debilidad está tu fortaleza. En tu debilidad está tu fortaleza. Entonces vamos a los dones. ¿Dónde están mis dones? Allí donde está mi debilidad. Que mi debilidad es el miedo a la soledad. Entonces tengo que encontrarme conmigo mismo, porque lo que tengo miedo en la soledad es a reconocerme en mi propia grandeza. Que tengo miedo al otro, pues el otro porque es diferente a mí, el otro que me quiere agredir, el otro que me quiere asesinar, el otro que me quiere utilizar, el otro, no, ahí está mi debilidad, y entonces tengo que trabajarlo en mí, porque justamente me busco al banquero que me va a robar el dinero, ¿cierto? Si yo soy un ladrón de mí mismo, entonces me busco al banquero y emprendo un proceso jurídico que dura 20 años con un banco para que me devuelvan los 20 millones que había puesto en el banco. Cuando termine el proceso jurídico, ya me he muerto o estoy en las últimas, ya no tengo tiempo de disfrutar el dinero. Entonces, vayamos, si me busqué al banquero para que me robara, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Soy un ladrón de mí mismo. ¿Y qué me estoy robando a mí mismo? Me estoy robando mis propios dones. Vuelvo y digo, mis dones los asimilo a través de mi debilidad, ¿sí? No a través de mi fortaleza. ¿Qué es lo que me falta en mi vida? ¿Qué es lo que me falta? Recuerden aquella consigna esencial de la falta está en relación con la feminidad. La feminidad es aquello que constituye mi propia fecundidad, mi capacidad de abrigar y de hacer crecer la vida, nada menos que la madre tierra, ¿cierto? Bueno, dejamos por ahí. Un feliz día, muchísimas gracias a todos los oyentes. Andrés, muchas gracias. Yesenia, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes
el doctor Fernando Calle Valencia, Andrés Cardona, Yesenia González Baena, en esto que es ¿Por qué enfermamos? Todos los martes a las 10 de la mañana en Radio Zipa y repetición a las 9 de la noche, también en Radio Zipa Estéreo. Chao. Una feliz tarde a todos los oyentes. Hasta la próxima. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, invita a enviar sus trabajos y a postular candidatos a los 27º Premios CIPA a la excelencia periodística en las siguientes categorías: Mejores trabajos en prensa, televisión, radio, reporterismo gráfico, medio virtual, universitario, mejor medio alternativo, periodismo económico Humberto López López, periodista escritor, A una vida y el nuevo premio a la ética periodística Julián Pérez Medina, en homenaje a uno de los fundadores del CIPA. Los trabajos deben remitirse a la sede del CIPA, ubicada en la calle 52, número 4971, oficina 613 en Medellín. Desde el 1 de marzo hasta el viernes 24 de junio de 2017 a las 6 de la tarde. Más información de los requisitos y las categorías en el correo electrónico cipantioquia@gmail.com, en la página web cipantioquia.org o en los teléfonos 231-5933 o 511-9483. CIPA, el gremio pionero de los periodistas de Antioquia.